Amén. Vamos a la palabra del Señor. Le voy a pedir que nos pongamos en pie un momento para escuchar con atención, con reverencia la palabra de Dios. Estamos en el libro de Josué y ahí vamos a continuar. Josué capítulo 5, versículos del 10 al 12. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Ya conocemos a Gilgal. Y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esta es palabra de Dios. Alabamos tu nombre por esta tarde, Señor. Te damos gracias por poder estar aquí. No hay otra razón por la que estemos aquí si no eres tú. Estamos aquí por ti, porque nuestra alma te necesita, Señor. Porque no hay nada mejor que venir a tu casa y alabarte, Dios Santo. Lo que recibimos aquí no lo recibimos en ningún otro lugar. Por eso, háblanos ahora a través de tu palabra. Envuélvenos en la presencia de tu Espíritu. Y habla directo a nuestra vida y a nuestro corazón. Habla a esta iglesia hoy. Y permite que esta palabra sea palabra de vida, palabra de poder, palabra que bendiga no solo en nuestras vidas, sino también a cada uno de nosotros como pueblo tuyo en este lugar, Señor. Porque no es lo que hemos recorrido, no es el camino que hemos, Señor, caminado hasta llegar aquí, es el que todavía nos queda, Padre. Y queremos tomarnos de la mano contigo para entrar a la tierra que tú nos das. Permite que así sea. Háblanos y permite que esta palabra llegue a cada corazón. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, pueden sentarse. Oí los amenes medio hambrientos, pero no importa. El pueblo de Dios dice, está mejor todavía, hay un poquito más de energía. Imagínate, mi hermano, que esta es una sala de cine, o una sala de teatro, o una sala de conciertos. Y yo me siento aquí como ustedes están sentados aquí ahora mismo, ¿verdad? Como se sienta uno en una de esas salas, ¿verdad? Si yo me siento aquí en este lugar, así como ustedes están, ¿en qué me convierto? En un espectador. En un espectador. Y mire usted, mi hermano, mi hermana, el espectador está solo ahí para disfrutar del show. ¿No es cierto? Cuando el show termina, el espectador se levanta y se va. Así de simple. Cuando usted está viendo una película y se acaba la película y encienden las luces, usted no se queda ahí diciendo, yo me quiero quedar aquí en el cine. Usted se levanta y usted se va. Usted no tiene ningún compromiso ni tiene ninguna responsabilidad de, por ejemplo, recoger y limpiar el lugar. Usted no está ahí para eso, usted es espectador, ¿verdad? Por ejemplo, usted no está ahí para recoger las palomitas que otros dejaron. Usted no está aquí para dejar todo ese lugar ordenado o incluso tratar de arreglar algo si se rompe. A usted no le importa lo que pase en ese lugar. Solo fue allí para entretenerse un rato. Pero si esa fuera su casa, escúcheme,
si esa fuera su casa, entonces las cosas serían completamente diferentes, ¿no es verdad? Porque a quien riegue o a quien ensucie su casa, usted lo va a mandar a recoger. O usted lo va a mandar a limpiar el reguero que dejó. ¿Verdad? Porque es su casa y usted quiere que su casa esté bien. Y si lo hiciste tú, también lo vas a hacer. Porque ahí es donde tú perteneces. Tú no quieres tener una casa sucia. No quieres tener una casa regada. Con tu casa, si hay compromiso y si hay responsabilidad. Yo creo que el problema de muchas iglesias hoy es que tienen a veces demasiados espectadores y muy pocos protagonistas. Demasiada gente que va y se sienta, pero no toma un rol protagónico, o sea, un papel activo, principal en el trabajo, en el ministerio de la iglesia. Y hay a veces muy pocos que sí hacen eso. Imagínate que el pueblo de Dios, después de la circuncisión de la que ya hablamos el domingo pasado, y no voy a volver a hablar de ella, porque algunos salieron medio traumatizados aquí. Después de la circuncisión y de haber sanado, hubiera puesto una sillita frente por frente a Jericó, a ver como espectadores lo que Dios iba a hacer ahí en esa ciudad por ellos. Imagínate el cuadro. Aquí voy a sentar, poner una sillita, a ver qué Dios va a hacer. A ver cómo Dios se va a mover para que nosotros conquistemos la ciudad de Jericó. ¿Creen ustedes que de verdad eso era lo que había que hacer? Por supuesto que no. Porque ese no era el momento de quedarse sentado. Era el momento de seguirse preparando para la conquista. ¿Alguien alaba al Señor? Por eso lo que sigue a los sucesos de la circuncisión es la celebración de la Pascua. Alábelo. Y vamos a entrar ahí en este momento, porque de eso nos informa justamente el texto de Josué que leímos al principio. Versículo 10 dice que los hijos de Israel celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. O sea, antes de salir a pelear para conquistar la tierra, antes de rodear la ciudad de Jericó y se oyeran sonidos de trompeta y de guerra y se vieran caer los muros de aquella gran ciudad, Israel se reúne para celebrar la Pascua. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Por qué? Porque aquí no hay nada casual. En la Biblia no hay nada casual. Amén. Aleluya. Recordemos que, hermanos, que la celebración de la Pascua es la fiesta más importante y trascendental de la fe judía. Ellos tenían varias fiestas, pero la más importante era la Pascua. La Pascua era recordar aquella noche que Dios le pidió a su pueblo que mataran un cordero, lo que después fue conocido como el Cordero Pascual, y que untaran los marcos, los dinteles de la puerta con la sangre de ese cordero, para que cuando pasara la última plaga que Dios envió sobre Egipto, la conocida como la plaga de los primogénitos, el ángel de la muerte, al ver la marca de la sangre en los marcos de la puerta, pasara de largo, porque reconociera esa casa, ese lugar, como propiedad de Dios, que estaban bajo la protección de Dios. Por eso se llama Pascua, justamente del hebreo Pesaj, que significa literalmente saltar, pasar de largo. ¿Entienden? Y eso trajo como consecuencia, después de la última plaga, lo que vino fue la liberación para el pueblo de Dios. Alabe lo que Él vive. La liberación. Por tanto, la Pascua es la fiesta de recordación de la liberación
que Dios obró a favor de ellos en Egipto. Israel fue libre no por ellos, sino porque Dios los liberó. Amén. Así que celebrar la Pascua no solo era recordación, sino también era afirmación del pacto con Dios. Fíjense que el texto dice que celebraron la Pascua y el texto nos da este dato tan específico. Y cuando la Biblia te da un dato tan específico, tú tienes que preguntarte por qué. Dice que celebraron la Pascua a los 14 días del mes. ¿Para qué necesitamos saber eso? No da igual el 15 que el 16, que el 23, que el 3. ¿Por qué la Biblia se toma el trabajo de decirnos que a los 14 días del mes celebraron las Pascuas? Porque esa fue la fecha exacta en que Israel salió de Egipto. Alabe. Éxodo capítulo 12, verso 6. La fecha exacta, 40 años después, en un lugar distinto y frente a un enemigo completamente diferente, Israel vuelve a hacer lo mismo que Dios les mandó a hacer la primera noche de su liberación. Por cierto, esta fue la segunda Pascua que Israel celebró, porque en Números capítulo 9 se nos dice que en el año 2 de su liberación celebraron otra vez la Pascua y después hay 38 años de silencio. ¿Por qué? Porque la Pascua exigía, escuche, y ahora va a ver la conexión que hay con la circuncisión. La Pascua exigía que se circuncidara al menos un varón de la casa, de una familia. Para celebrar la Pascua había que circuncidar un varón. Alabe. Y ya nosotros vimos el domingo pasado que esa generación en rebeldía a Dios había dejado de circuncidar a sus hijos. Por eso había que circuncidar a los hijos primero para poder celebrar la Pascua después. Vean el orden. No se puede celebrar la Pascua si no hay circuncisión. Imaginen la escena. Dice que celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. O sea, con los muros de Jericó prácticamente de fondo. Esta gente no esperó a terminar la guerra y haber conquistado la ciudad de Jericó para adorar a Dios. Adoraron primero y después fueron a conquistar la tierra, porque ese es el orden que hay que seguir con Dios. Primero hay que adorar a Dios. Si usted no adora a Dios, usted no puede conquistar nada. Alabe lo que Él vive. Primero adoraron a Dios y después se fueron a conquistar la tierra. Imagínense al pueblo de Dios reunido a la vista de sus enemigos, recordando lo que Dios había hecho con mano poderosa en Egipto. Y ya sabemos que el faraón era fuerte, era grande, era temible, pero Dios los rescató y los sacó de allí con mano poderosa. Si Dios ya había hecho eso con ellos, ahora Dios lo podía hacer también. Porque tu Dios y mi Dios no ha cambiado. Aleluya. Él sigue siendo el mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Las murallas de Jericó incluso podían ser grandes, podían ser, como ya sabemos, impresionantes, atemorizantes, pero Dios era, es y será siempre más grande que cualquier muralla. El enemigo podía y puede aún ser fuerte, pero Dios es aún más fuerte. El Dios que los sacó a ellos de Egipto todavía seguía con ellos a pesar de, alábelo. Recuerde, 38, 40 años dando vuelta en el desierto por causa de su idolatría y de su rebeldía y de su incredulidad, y Dios todavía seguía con ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué buena esperanza hay para ti y para mí, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de que nosotros le fallamos a Dios, Dios jamás nos abandona. Por eso la Biblia dice que Dios es fiel. Porque aunque nosotros somos infieles,
Él permanece fiel. Alguien alaba al Señor. Todavía Dios seguía con ellos. Mi hermano y mi hermana, hoy en el nuevo pacto que ahora nosotros tenemos, nuestra Pascua es Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si no lo sabía, 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Y cito un texto del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es donde tenemos el nuevo pacto de Dios en Cristo, ¿verdad? 1 Corintios 5, 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua ahora? ¿Quién es nuestra Pascua ahora? Cristo el Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que ahora ni tú ni yo tenemos por qué seguir sacrificando corderos, como hacían los judíos o siguen haciendo los judíos para celebrar la Pascua. Porque Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado por nosotros y murió en una cruz para que tú y yo fuéramos libres. El autor de Hebreo dice, de una vez y para siempre. Alábelo. Por eso no hay que seguir matando corderos. Por eso es que no hay que seguir haciendo sacrificios. Cada vez que usted ve a una persona que está haciendo sacrificio, está bajo el viejo pacto, no bajo el nuevo en Cristo. En el nuevo en Cristo hubo un cordero que dio su vida por nosotros de una vez y para siempre. Porque Cristo es nuestra Pascua. Así que antes de salir a conquistar, escúchame, necesitamos número uno, como el pueblo de Dios, recordar. Recordar que no es por nosotros, sino por Él. Alabe. Recordar que el Dios que nos liberó y nos ha traído hasta aquí es el mismo que mañana va a seguir a nuestro lado. Y no solo eso, sino que también nos va a dar la victoria. Aleluya. Porque cuando nosotros en un momento determinado pudimos pensar que no íbamos a poder, Dios nos sostuvo. Cuando nosotros muchas veces lloramos, ¿quién fue quien nos consoló? Sino Él. Cuando nosotros oramos en situaciones que parecían no tener ninguna esperanza, Dios respondió. Cuando a veces ni entendíamos lo que Dios estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, después descubrimos que su mano no dejó de estar sobre nosotros en ningún momento. Alguien alaba al Señor. Por eso hay que recordar que si hemos llegado hasta aquí no es porque nosotros seamos buenos. El pueblo de Dios no era bueno. Ni porque nos lo merecemos, sino porque Él ha sido fiel. Y eso es bueno recordarlo para que cuando se presenten los problemas en la conquista no desmayemos. Alábelo, porque se van a presentar problemas. Pero es bueno recordar, si el Dios que me ayudó, el Dios que me contestó, el Dios que me sostuvo allá, es el mismo Dios que está aquí ahora conmigo. Pero es necesario también, número 2, celebrar. Eso fue lo que hizo el pueblo de Dios aquel día con la Pascua. ¿Celebrar a quién? A Dios. En nuestro caso, a Cristo el Señor. Celebrar que Él sigue siendo nuestro Dios, que somos sus hijos y que Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Cristo es mi Rey. Y no me voy a cansar de decirlo, porque no es una cuestión de mi pasado, es una cuestión de mi presente. Cristo es mi Rey. Dígalo conmigo, Cristo es mi Rey. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador hoy, mañana y siempre. Aleluya, y a su nombre. Hay que celebrar a Cristo. Como decía mi hermana hoy, ella sin saber que yo lo tenía aquí en la predicación, hay que celebrar sus maravillas. Celebrar lo que Él sigue haciendo por nosotros. Celebrar que nos ama a pesar de nuestros errores. Celebrar que no estamos ni estaremos nunca solos. Alguien alaba al Señor. Una iglesia que quiera avanzar y conquistar
tiene que ser una iglesia que celebre a Cristo. Por eso, mi hermano y mi hermana, cada vez que nosotros vengamos aquí hay que celebrar a Cristo. Pero hay que hacerlo con ganas, hay que hacerlo con pasión, hay que hacerlo con entusiasmo. Recuerda de dónde Dios te sacó. Y celebra sus misericordias, sus maravillas. Recuerda, celebra a Cristo, canta con ganas, no te quedes con cara de limón verde chupado. Ni con cara de Tutankamen. Celebra a Cristo con gozo, con ganas. Recuerda lo que ha hecho por ti, lo que sigue haciendo, porque Dios sigue moviéndose con poder. Si abriéramos espacio aquí para dar testimonio de lo que Dios sigue haciendo, estaríamos hasta mañana seguramente. Cuando vengas aquí, celebra a Cristo. Si cuando estabas en el mundo sin Cristo, te ponías a bailar con Bad Bunny. Bueno, con otro, con Mar Anthony, no sé, quien tú quieras. ¿Eh? Ya, sí. Con quien tú quieras, con quien era tu preferido y tú ibas y te despatillabas. Dice Ada que no, pero aquí hay mucha gente que sí lo hacía. Si estando en el mundo hacíamos eso y no nos daba pena quien nos viera, ¿por qué nos va a dar pena celebrar a Cristo, mi Señor, el que me ha salvado, el que me ha rescatado, el que me ha dado vida, el que me ha rescatado hasta de la muerte? ¿Cómo no voy a celebrar? El pueblo que quiere conquistar tiene que aprender a celebrar. Porque no se puede entrar a la tierra con cara de muerto, cuando tenemos un Cristo que está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, si hay algo que quiero exhortarles en el nombre de Cristo es que hagamos de cada culto una celebración de gozo. Y no que tengamos que estar aquí, alabe, y usted. Algo así. Algo así. Aplaudimos y celebramos como si fuéramos focas. Aprendamos a celebrar a Cristo, mi hermano. Si no, nunca vamos a conquistar la tierra. Pero mire, aquí hay otro detalle. En la Pascua no se podía comer nada con levadura. La levadura había que eliminarla. Y eso significa concretamente para nosotros hoy, segundo punto, que hay que eliminar la levadura del egoísmo. Y aunque esto que estoy diciendo no está así explícitamente en el texto bíblico, es la aplicación directa que hoy vamos a hacer. Amén. Déjenme explicarles esto porque está basado en lo que el pueblo de Dios vivió ese día. Dice Josué capítulo 5, verso 11, que al otro día, después de comer la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Panes sin levadura. En primer lugar, en la celebración de la Pascua había que tener cuidado con esto. No se podía comer, repito, el pan con levadura. ¿Por qué? Bueno, primero hay una razón histórica. Cuando el pueblo tuvo que dejar Egipto, dice Éxodo capítulo 12, verso 39, que tuvo que hacerlo rápidamente. No podían esperar a que el pan creciera por la levadura. Los que saben cocinar saben que para que usted vea que el pan crezca tiene que esperar horas. Horas. El pueblo no podía esperar horas, tuvo que salir corriendo. Entonces, la masa se la llevaron sin levadura y el pan se fue cociendo por el camino con el sol y el fuego rápido, y eso dio como resultado un pan plano, seco y crujiente, que es el que comen los judíos hoy. Pero más adelante
Dios convierte este hecho en un mandamiento y en un símbolo espiritual para todas las generaciones en Israel. Porque ese pan sin levadura, como lo acabamos de decir, plano, seco y crujiente, le recordaba la prisa, la angustia y la urgencia de la liberación. Y después adquirió un nuevo significado. Significaba también un corte tajante con su pasado de esclavitud en Egipto. No mirar atrás. Y mire que miraron atrás después de todo. A cada rato estaban quejando. ¿Por qué no volvemos para Egipto? ¿Recuerdan? Allá teníamos que, si no tenían nada, eran esclavos. Porque el diablo nos engaña y nos hace mentiras, nos dice mentiras. Era un corte tajante con su pasado de esclavitud, no mirar atrás ni llevarse la masa vieja de Egipto. O sea, no seguir con las costumbres, las idolátricas, paganas, corruptas que había en Egipto y que por supuesto no agradaban a Dios. No seguir con eso. Así que la levadura llegó a ser símbolo de corrupción espiritual. Esa corrupción que va creciendo sola sin que nos demos cuenta y que contamina todo lo que toca. Por eso no se podía comer pan con levadura, porque era símbolo de corrupción. Así como el pan sin levadura era símbolo de pureza. Y esto era importante para Dios. Es muy interesante porque en el Nuevo Testamento Jesús usa el ejemplo de la levadura exactamente con ese sentido de pureza. Por ejemplo, en Mateo 16:16, Jesús nos advierte a todos que nos guardemos de la levadura de los fariseos. Y ahí está hablando específicamente de algo que nosotros sabemos muy bien, que nos cuidemos de la hipocresía con la que vivían los fariseos, de cómo por delante decían y hacían una cosa y por detrás después hacían otra. Y Jesús nos dice, cuídense de esa levadura, la levadura de los fariseos, de por delante decir y hacer una cosa y después por detrás hacer otra, porque eso no es lo que yo quiero para ustedes. Esa no es la levadura que yo quiero que haya en ustedes. Alaba al Señor. Así que en el caso de Josué es como si Dios le estuviera diciendo a él y a su pueblo, yo quiero que entren a la tierra y la conquisten, pero con un corazón limpio, no contaminado, no inflado por el ego, por creerse que ustedes solo pueden, o que lo que logren lo van a lograr por su mano, por su fuerza y por su poder. De hecho, hay textos bíblicos que Dios nos advierte de eso. Cuídense de creer que han llegado hasta aquí por ustedes. Dile que está a tu lado, cuídate de creer que lo que has logrado, lo has logrado por ti. Porque no fue por ti, fue por Dios. Alábelo. Lo que tú has conquistado en esta vida, donde tú has llegado, donde Dios te ha llevado, es por Él. Cuídate de la levadura del egoísmo. Alábelo. No hay nada peor en la vida y en el corazón del hombre, pero también en la vida de una iglesia, que esta levadura del egoísmo. Yo y siempre yo. El egoísmo es como la levadura, si lo dejamos que crezca, termina afectando nuestra vida entera. La levadura del egoísmo es cuando todo se trata de mí, de mis gustos, de mis deseos, de mis planes, de mis opiniones, que son las mejores, de mi conveniencia, de mi comodidad, todo mí. Es la que nos hace preguntarnos, ¿y qué beneficios voy a recibir? ¿Qué voy a sacar o qué me van a dar de todo esto? ¿Qué están haciendo por mí? ¿Por qué no se hicieron las cosas como yo dije o como yo quería? ¿Por qué nadie me llamó o se ocupó de mí? ¿Por qué tengo que hacer eso yo? Y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos
por ejemplo, evaluar la iglesia no desde la perspectiva de lo que podamos aportar, sino de lo que queremos obtener. Cuando en el evangelio real y verdadero de Jesucristo, el egoísmo tiene que ser crucificado y tiene que morir en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos en servicio a los demás. No hay los amenes, pero no me importa. Esto es lo que dice la Biblia. Fíjese si es así, que hay un texto en el Nuevo Testamento de esos que nosotros muchas veces no tocamos. Primera de Corintios 10:24, que dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cero egoísmo. Palabra de Jesús, de Dios para nosotros. Ninguno busque su propio bien, pero no es así como nosotros realmente vivimos. Vivimos buscando nuestro bien, levadura del egoísmo. Y esa levadura hay que sacársela de la mente y del corazón, porque va de frente en contra del nuevo pacto de Dios en Cristo. Una iglesia que quiera avanzar y que quiera conquistar la tierra tiene que eliminar la levadura del egoísmo. Porque seamos sinceros, podemos tener muy buenos cultos, con muy buenas predicaciones, con buena alabanza y muy buenos otros programas y muy buenas otras actividades. Sí, pero si cada uno de nosotros vive pensando en sí mismo, en sus propios intereses, en sus necesidades personales y nada más, nuestra iglesia nunca va a avanzar ni conquistar la tierra. Porque la conquista exige participación y servicio desinteresado. Alabe. Pensemos, por ejemplo, en un equipo cualquiera, un equipo de béisbol, de fútbol, de básquetbol. Podemos nosotros tener en el campo a los mejores jugadores. Piensa, mi hermano Dairon, en el Barcelona. Alabe, los mejores jugadores. Y ahí están los barcelonistas. Bien formaditos, bien entrenaditos, bien alineaditos, todos se ven muy bonitos. Pero si alguno de esos jugadores cuando salen al campo no deciden no correr, ni hacer nada, simplemente mirar cómo los demás juegan, a ver si así ganamos, pues nunca van a ganar nada. Porque para ganar hace falta la participación de todos. De nada sirve, ya lo sabemos, que en un equipo de fútbol tú tengas buenos delanteros si no tienes un buen medio campo y una buena defensa, porque todos hacen falta. Hay equipos que tienen muy buenos delanteros, pero tienen una pésima defensa y por tanto les hacen un montón de goles y por eso nunca pueden ganar. Porque hace falta la participación de todos, que todos cumplan su función. Y lo mismo en cualquier deporte. De nada vale que tú tengas los mejores si hay alguien que decide, bueno, hoy yo no tengo ganas de jugar, que jueguen otros. Y salta para el campo, pero no hace nada. Así no va a llegar a ninguna parte. Así no van a ganar absolutamente nada. No basta con ser parte del equipo. ¿Me está escuchando? No basta con ser parte de la iglesia. Hay que entrar en acción. Hay que participar. Hay que moverse. No basta con venir aquí, sentarse y alabar a Dios. Y después incluso escuchar después del culto. ¡Qué bonito estuvo el mensaje! No basta eso. La pregunta aquí es qué vamos a hacer con lo que nosotros escuchamos. Porque estamos hablando de avanzar y avanzar requiere movimiento. Eso significa que todos nosotros tenemos que dejar de ser espectadores. Alábelo, dile que está a tu lado. Tenemos que dejar de ser espectadores. Tenemos que dejar de ser espectadores. Tenemos que dejar de estar ocupando una sillita bien comodito con aire acondicionado cuando hay gente que no tiene ni silla ni aire acondicionado. Y cuando salen del culto no tienen ni qué comer. Y no lo estoy diciendo por decir, porque conozco muchísimos casos.
Hay que dejar de ser espectadores. Algunos pueden orar, otros pueden visitar, otros pueden recibir a las personas que llegan, otros pueden ayudar a los niños, otros pueden enseñar y otros pueden evangelizar, otros pueden llamar a alguien que está ausente, otros pueden ayudar en el audio, sobre todo cuando Poddar está ahí atrás solo, que teniendo que cuidar a ese niño, el pobre no da abasto. Otros pueden, hermanos y hermanas, dar de sus recursos. Y si no puedes hacer nada de eso, al menos puedes acercarte a mí o a cualquiera de los líderes y pedir: ¿en qué puedo ayudar? Eso es compromiso y eso es lo que Dios pide de nosotros. Una iglesia avanza cuando todos decidimos tomar participación activa en la obra y en el ministerio de Cristo. Cada uno donde puede y en donde Dios lo ha llamado. Pero haciendo algo. Amén. Haciendo algo. ¿Qué estás haciendo tú ahora mismo? ¿En qué estás involucrado? Hay que desprenderse de la levadura del egoísmo y de la comodidad que muchas veces nos domina. Dejemos esa actitud del yo no, esperando que otros hagan lo que nosotros o Dios nos llama a hacer. Bueno sería que hoy le pidamos a Dios que quite de nosotros la levadura del egoísmo y nos convierta en servidores, en conquistadores. Porque los conquistadores están listos para actuar y servir. Amén. Pero déjenme decirle más y con esto termino. El último punto. El conquistador, si es conquistador de verdad, va y toma posesión de lo que Dios le dio. Alaba. El conquistador va y toma posesión de lo que Dios le dio. Fíjense lo que este texto de Josué capítulo 5 verso 11 dice, que al otro día comieron del fruto de la tierra, ya lo dije, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Primero, dice que al día siguiente de haberse celebrado la Pascua, ya el pueblo estaba sentado en la nueva tierra, comiendo del fruto de esa tierra. ¿Cuándo ellos plantaron ese fruto? Pregunto. ¿En qué tiempo lo cuidaron? Ellos comieron lo que otros sembró, porque tiempo no tuvieron. Recuerden, habían acabado de pasar el Jordán, habían acabado de circuncidar a los varones, habían acabado de celebrar la Pascua. ¿En qué tiempo sembraron ellos? Y para recoger tú tienes que esperar. Ellos no tuvieron que esperar un periodo de transición para adaptarse a esta nueva situación. Recuerden que venían del desierto. Ir caminando por el desierto no es lo mismo que estar en la tierra. No hubo muchas reuniones como hacemos nosotros muchas veces para planear bien las cosas. No hubo lluvia de ideas para tener varias opciones, analizarlo todo muy bien con tiempo y escoger lo mejor sin apuro. No. No esperaron ni siquiera un mes para ver cómo se desarrollaban las cosas o cómo reaccionaba incluso el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque la fe verdadera, la que hace falta para la conquista, no deja para después las cosas. Sino que las toma en caliente y actúa. Y como hay muchos de nosotros dejando para después las cosas. Y lo que para después se deja, se queda. No espera este pueblo a que esté en las condiciones creadas o a que haya recursos o más gente preparada, suficientemente capacitada para hacer las cosas. Este es un pueblo que se mueve con lo que es y con lo que tiene. ¿Entendemos eso? Para conquistar de verdad no hay que esperar. Hay que moverse con lo que uno es y con lo que tiene. Alabe. No, pastor, cuando seamos más. ¿Cuándo?
¿Cuándo vamos a hacer más si no nos movemos lo que estamos ahora? Cuando tengamos más recursos. Esta gente no tenía ni recursos, venían del desierto. Pero tenían el más poderoso recurso que pueda tener una persona, la presencia de Dios con ellos. Alábelo. La presencia de Dios de su lado. Y cuando tú tienes a Dios de tu lado, ay, el enemigo es el que tiene que temblar y tiene que salir huyendo. ¡Alábelo! No importa si las murallas que tú estás viendo están bien grandes delante de ti y nadie las ha conquistado. Tú vas con Dios y con Dios todo es posible. Alábelo que Él vive. Segundo, el texto dice que comieron de ese fruto en el mismo día, espigas nuevas. Lo que muchos no sabemos es que en la cultura de aquellos pueblos sentarse a hacer eso era interpretado como que tú pertenecías a esa tierra. Aquí hay una cuestión cultural que a veces no conocemos. Sentarse a comer del fruto de esa tierra se interpretaba como que tú pertenecías a esa tierra, que esa tierra era tuya. Pero es que legalmente hablando esa tierra todavía no era de ellos. Así que cuando los israelitas se sentaron a comer del fruto de aquella tierra que ellos no sembraron ni cosecharon, porque ya lo dijimos, no tuvieron tiempo para eso, estaban declarando delante de todos, esta tierra ahora es nuestra. Nos pertenece porque Dios nos la dio. Alábelo. ¡Wow! Y más que como dice el texto, esto fue hecho en las llanuras de Jericó a la vista de sus enemigos. Por tanto, aquella comida después de la Pascua no fue una simple comida, fue un acto profético. Fue un acto profético de toma de posesión de la tierra que Dios les había prometido y que ahora se las estaba dando. ¿Alguien alaba al Señor? Y lo hicieron por fe. Lo hicieron por fe porque todavía no habían conquistado nada. Todavía las murallas de Jericó no se habían caído ni habían vencido a ningún pueblo. Hay actos proféticos que nosotros también como iglesia tenemos que hacer si en verdad queremos conquistar esta tierra. ¿Me está escuchando? Hay actos proféticos que también nosotros como iglesia tenemos que hacer. Si de verdad queremos conquistar esta tierra, tenemos que mirar a nuestro alrededor. Alábelo. Tenemos que mirar a cada persona, a cada casa, a cada familia, a cada pedazo de tierra. Tenemos que cerrar nuestros ojos para que las cosas materiales y nuestros ojos carnales no nos influyan. Y tenemos que declarar por fe que esta tierra de Poinciana es para Cristo el Señor. Hay actos proféticos que tenemos que empezar a hacer. Hay actos proféticos que tenemos que empezar a hacer. Mi casa es de Cristo el Señor. Mis hijos son de Cristo el Señor. Mi matrimonio es de Cristo el Señor. Mi familia es de Cristo el Señor. Mi iglesia es de Cristo el Señor. Y Poinciana es de Cristo el Señor. Aleluya. Tenemos que empezar a hacer actos proféticos de fe, de toma de posesión de la tierra que Dios nos ha dado. Bendito sea Dios. Eso tiene que empezar hoy. Tiene que empezar aquí. Amén. Y ahora hay un dato muy interesante porque dice el versículo 12 que apenas el pueblo comió del fruto de la tierra, el maná cesó. ¿Recuerden el maná que Dios les había venido dando al pueblo durante 40 años? Se acabó el party. Así mismo. Después que comieron del fruto de la tierra, dice la Biblia que el maná nunca más volvió a caer. Nunca más el pueblo volvió a ver el maná. Llevaban 40 años no solo viéndolo, comiéndolo
y alimentándose de él. Pero en ese momento se acabó. ¿Por qué? Porque Dios a veces nos retira lo viejo para que nosotros nos apropiemos de lo nuevo. Si el maná no hubiera cesado, Israel podía caer en la tentación de pensar y creer, bueno, si Jericó y toda esta tierra que tenemos delante se nos hace difícil de conquistar y hasta nos escasea la comida, por lo menos nos queda el maná. De eso nada. Dios les quitó el maná. Al quitar el maná, ¿sabe lo que hizo Dios? Quemó las naves. Quemó las naves, como si les estuviera diciendo, no hay camino de regreso. En mi país diríamos para atrás ni para coger impulso. O conquistan la tierra o se mueren de hambre. Porque aquí no hay un plan B. Aquí el único plan que hay es la conquista. Alábelo. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Sabe qué? Aquí en esta iglesia tampoco hay un plan B. ¿Me está escuchando? Aquí no hay un plan B. Aquí solo hay un plan. El único plan que existe, el que Dios quiere y tiene para nosotros, es la conquista de esta tierra. No hay otro plan. No hay otro plan. Nosotros hemos tenido por muchos años muy buenos cultos, maravillosos, reuniones, talleres, seminarios y estudios de todo tipo, para todos los gustos, para todas las necesidades. Ya hemos tenido suficiente maná en esta iglesia. Ahora es tiempo de conquistar la tierra. Es tiempo de conquistar la tierra y de comer el fruto de esa tierra. Se acabó el maná. ¿Me escuchó? Hay que dejar de ser espectadores para convertirnos en conquistadores. Hay que dejar de ser espectadores para convertirnos en conquistadores. Lo que Dios quiere para ti y para mí es eso. Ese es el plan. Cada uno de nosotros tiene que salir hoy aquí diciendo, basta yo quiero dejar de ser un espectador que me siento muy comodito en la silla y disfruto, como si esto fuera un show. Y esto no es un show. Aquí se adora a Cristo vivo. Bendito sea Dios. Al Cristo que nos ha mandado a ser sal y luz en medio de este mundo. Por eso un día lo oró diciendo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Alabe lo que Él vive. Hoy tú y yo tenemos que salir de aquí diciéndonos, yo en el nombre de Jesús me voy a transformar en un conquistador. Y voy a dejar de ser espectador. Porque eso es lo que Dios quiere para mí. ¿Alguien alaba al Señor? Cuando Israel, ya termino, cuando Israel comió del fruto de la tierra, todavía las murallas de Jericó estaban en pie. Ellos no comieron porque las murallas se cayeron. Las murallas se cayeron porque antes ellos se comportaron como dueños de esa tierra. Dios quiere levantar aquí gente, cristianos y cristianas, no con mentalidad de espectadores, sino de conquistadores que se apropien de la tierra donde Él nos ha situado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a mirar los muros de lejos, dejando que otros peleen y hagan lo que tú también puedes hacer? Recuerda que si no puedes hacer una cosa, quizás puedas hacer otra. A lo mejor no puedes salir a visitar a nadie, Ada, por tu condición, pero sí puedes orar. Si puedes pasarle un mensajito de texto a alguien que está en necesidad o una llamada. ¿Se dan cuenta? Siempre hay algo que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? Si Dios nos ha dado esta palabra, nos vamos a quedar soñando con cosas que nunca serán ni pasarán, a menos que nos levantemos. Tomemos participación activa en ellas y las hagamos realidad de la mano de Dios.
que nadie me diga que no tiene edad para esto ya. Ya, pastor, ya yo no tengo ni fuerzas. Tengo tantos achaques. No creo que tengamos a nadie aquí de 80 años, ¿no? ¿Tenemos a alguien de 80? No, Felo no. Felo todavía no. Déjenme a Felo tranquilo. Estoy hablando de tener 80 años. Porque cuando Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo tenía 80 años. Alabe. Así que nadie me diga, ya yo no tengo edad para eso. Edad tenemos todos. Sí, con 80 años Moisés liberó a su pueblo de la mano de Dios. Ay, ¿qué no puedes hacer tú también para gloria de Cristo el Señor? Hoy Dios nos está diciendo, conquisten la tierra. Conquisten la tierra que yo les he dado. Dejen de ser espectadores y salgan de aquí como conquistadores. Planten su tienda en medio de la batalla. Coman del fruto de la promesa y van a ver como los muros caen delante de ustedes por mi gracia y por mi poder. Porque no es por nosotros, es por Él. Alguien alaba al Señor. ¿Con quiénes cuenta Dios para conquistar esta tierra? Alguien puede decir hoy, cuenta conmigo, Señor. Póngase de pie y dígaselo al Señor, cuenta conmigo.